competitivos, con mucha ilusión por ganarnos también, seguramente con mucho temor también a perder, porque además esta cosa de que cuando jugás en tu casa, si perdés, vale, sufrís el doble, digamos, es como, ahora sin público es medio diferente la cuestión, ¿no? Porque al final las medidas de las canchas son todas iguales, pero sí es verdad que en tu casa, donde vos entrenás todos los días, donde vos vivís prácticamente 10 meses, te sentís un poco más protegido, pero a la vez también tenés un poco más de temor a perder esa localía. Entonces tenemos que aprovechar el temor que ellos tengan, bajarles la ilusión y aprovechar el temor jugando bien al básquet, no hay otra manera. O sea, que ellos nos vean sólidos a nosotros, tener control de las situaciones, respetar nuestra identidad, tratar de no tener balones, tiros forzados o balones perdidos, o sea, errores no forzados por el rival, y un planteo inteligente que a ellos les haga daño, les duela y eso los ponga, les aumente el temor a perder y les baje la ilusión del triunfo. Sí, no sé si específicamente pensamos en la rotación. Sí sabemos que ellos tienen problemas en la defensa del juego interior, son de los equipos que más puntos reciben en el juego interior y que tienen algunos problemas en la salida, en la defensa de las pantallas, en la salida de los tiradores. Entonces, bueno, y en el balance defensivo, donde detectamos problemas, generalmente nosotros somos de ir a atacar ahí, ¿no? Por eso el equipo está con una media de puntos altísima, no solo porque la metemos, sino porque creo que somos inteligentes a la hora de encontrar la vulnerabilidad del rival. Y es verdad que tener un plantel largo como el que tenemos te da esa posibilidad de no desgastar físicamente a tus propios jugadores y haciendo una rotación, y que el equipo cuando haga la rotación no sufra baches de juego, de calidad, porque obviamente si sale, no sé, Robin y entra Barreiro, si sale Dylan pero entra Brusino, el equipo mantiene la calidad, ¿no? Y eso no todos los equipos pueden darse ese lujo. Nosotros estamos tratando de aprender a usarlos bien, porque Rashid estuvo mucho tiempo fuera y hoy Rashid es un jugador clave dentro del equipo. Entonces estamos viendo cómo Javi García se va ganando sus minutos con mucha calidad. Bueno, Johnny, Robin, Dylan, Brusino. Entonces está bueno tener mucha cantidad de jugadores, pero mejor está en el saber usarlos. Y bueno, un partido tiene 40 minutos y a veces va a haber, siempre vamos después del partido a decir, no jugó poco tal, sí, pero hubo otro que jugó mucho y así. Entonces